Que los refugiados les están pagando el hotel con sus impuestos. Que con sus impuestos le pagan la ayuda social a los recién llegados. Que no deberían dejar entrar a tantos inmigrantes porque esa gente se gasta nuestros impuestos. Hoy vamos a revisar qué tan cierto es eso que se repite y se repite en las redes sociales y en conversaciones ocasionales, pero lo vamos a hacer desde la información real, no sobre los relatos de indignación que hacen carrera en las redes sociales. Sabemos que este video de pronto a usted no le va a gustar o de pronto le va a gustar mucho. Eso depende de qué tan dispuesto esté usted a soportar la cruda realidad, de esa verdad que muchas veces a uno no le gusta oír. Empecemos hablando claro y vamos desenredando esta creencia que ha hecho carrera, sobre todo en las redes sociales, en donde muchas veces no se necesita saber de lo que se habla para poder opinar. Los datos provienen de estimaciones del Instituto Fraser, elaborados con un modelo que incorpora información de Statistics Canada. Exactamente. Entonces, como dicen también en las redes sociales, dato mata relato. Recuerden no matar al mensajero, por favor. Les estamos transmitiendo hechos, datos y cifras, no nuestras opiniones con números. Pero vamos al dato por dato. El primer dato concreto es este. El 20% de las familias con mayores ingresos obtiene el 49.5% de los ingresos en Canadá. En pocas palabras, 1 de cada 5 familias recibe casi la mitad de todos los ingresos de Canadá. ¿Pero qué son las familias con mayores ingresos en Canadá? Pues es muy sencillo. Son aquellas familias que en un mismo grupo familiar se ganan más de $270,000 al año en un ingreso por núcleo familiar. Entonces, ojo con esto, solo el 20% se llevan casi el 50% de todos los ingresos familiares de Canadá. Pero cuidado, porque acá viene el segundo dato grande. Estas familias de altos ingresos, es decir, ese 20% de las familias que viven en Canadá, pagan el 65.3% de todos los impuestos personales sobre la renta, o sea, 2/3 partes. Para explicarlo gráficamente, digamos que los gobiernos provinciales y federal recaudaron $100 en el año. De esos $100, solo ese 20% de las familias pagaron el 65%, mucho más que la mitad de los impuestos sobre la renta que nos cobran a todos. Entonces cualquiera podría decir sí, pero pues el impuesto sobre la renta no es el único impuesto en Canadá. Y sí, tiene toda la razón. Pero miremos el resto de los impuestos a ver qué proporción pagan las familias de más altos ingresos, lo que algunos llamarían los ricos, y cuánto pagamos el resto de las familias. Acá es donde se pone interesante porque va el tercer dato que mata relato. Vamos ahora con los demás impuestos, además del impuesto sobre la renta, es decir, el GST, los impuestos a la nómina, la propiedad, los combustibles, las importaciones y muchos otros. Si los sumamos todos, esa pequeña parte de la población canadiense, ese 20% que son las familias más adineradas, pagan más de la mitad de todos los impuestos del país. Exactamente, más del 58% de todos los impuestos de Canadá pues los pagan esas familias de altos ingresos. El resto, menos de la mitad, lo pagamos los demás que conformamos el 80% restante. Ahora, eso no quiere decir que las familias trabajadoras que pagamos nuestros impuestos cada año no aportemos. Claro que aportamos y hacemos un gran esfuerzo, pero acá lo que vamos a hacer es desmontar esa arrogancia de quien habla como si fuera el principal financista del Estado, como si personalmente pagara la comida, la vivienda y el médico de cada refugiado. Exactamente, por eso no nos cansamos de repetir que este informe que estamos dando a conocer pues no nos lo inventamos nosotros, ni son cifras que sacamos del sombrero. Esto es un muy serio informe del Instituto Fraser que elaboró con cifras oficiales de Statistics Canada, como ya lo dijimos, y que cada uno de ustedes puede comprobar, porque ya les dejaremos los vínculos en la descripción de este video para que ustedes mismos revisen la información. Y no se vaya, la verdad de los datos no tiene por qué incomodar tanto. Préstele atención más bien a lo que vamos a contarle a continuación. Ok. Pero entonces, si las familias de más altos ingresos son los que aportan más de la mitad, ¿qué tanto dinero aportamos con nuestros impuestos? Esa es la gran pregunta que vamos a resolver, pero con datos, no con relatos. Dividamos a Canadá en 5 familias. Solo una de esas familias pertenece al 20%, los que son los más adinerados. Las otras 4 familias somos el resto de familias de Canadá. De cada $100 que el país recauda en impuestos, la familia de mayores ingresos pone por sí sola $58. Las otras 4 familias juntas ponemos $42, es decir, unos $10 por familia en promedio.
Por supuesto, unas más y otras menos, pero en promedio es eso. Dicho sin rodeos, una familia de estas de altos ingresos aporta en promedio lo mismo que casi 6 familias que no somos de altos ingresos. Así que ubiquémonos. Todos pagamos impuestos, pero ni todos pagamos lo mismo, ni todo lo que pagamos se va para los refugiados o para los nuevos inmigrantes en general y las ayudas que se les prestan. Y para ubicarnos de verdad, hagamos la cuenta que casi nadie hace antes de lanzarse a decir cualquier cosa en un comentario de YouTube o de Facebook o donde sea. De los impuestos que paga una familia promedio de ese 80%, ¿qué parte termina financiando a los principales programas de salud temporal, alojamiento, asistencia para refugiados y solicitantes de asilo? Según las cifras disponibles, ojo, eso es un promedio porque en ese 80% hay familias que ganan más, ganan menos o pagan menos. En promedio, cada familia paga cerca de $33,000 al año en todos los impuestos combinados. Y viene la pregunta incómoda, ¿cuánto de eso va para programas para refugiados y solicitantes de asilo? La respuesta corta es aproximadamente $75 al año. Según los promedios publicados por el Fraser Institute, calculamos que una familia promedio de ese 80% paga cerca de $33,000 y lo comparamos con lo que Ottawa gastó en los principales programas para refugiados y solicitantes de asilo. Sí, escuchó bien. De casi $33,000 pagados en impuestos durante todo el año, alrededor de $75 se destinan proporcionalmente a esos programas. Eso equivale a unos $6.25 al mes o 21 centavos al día por cada familia contribuyente. Eso es lo que en promedio aporta una familia como la nuestra para los principales programas federales de salud temporal, alojamiento, asistencia para refugiados, solicitantes de asilo. Claro, ahora, si usted es una familia que se gana más de $270,000 al año, aporta mucho más, $1.15 al día o un poco más, dependiendo de cuánto más se gane de $270,000. Pero si a eso incluso le sumamos los principales programas de integración para todos los recién llegados, como clases de idiomas, orientación y ayuda para encontrar trabajo, estaríamos hablando de unos $136 al año, es decir, unos 37 centavos al día. Entonces, antes de señalar al refugiado, de echarle en cara la comida que come, el techo que recibe o el médico que lo atiende, quizás convenga recordar algo muy sencillo. Usted y yo no estamos pagando todo eso. Estamos aportando proporcionalmente unas cuantas monedas al día dentro de un sistema financiado entre millones de familias. Los datos no dicen que los refugiados se están quedando con nuestros impuestos. Los datos dicen que antes de opinar o de que expresemos con total falta de empatía y peyorativamente en contra de los recién llegados a este país, debemos documentarnos para no exagerar nuestro aporte. Miren, aquí hay una reflexión súper importante. Hay que decir que no es que nosotros estemos justificando que no importa que la gente llegue y que se acojan a todas las ayudas sociales y que sencillamente son los más ricos los que están pagando por esos impuestos o que simplemente usted está pagando solamente una parte. Lo importante aquí es entender que nosotros debemos de alguna manera ser un poco más empáticos con el tema. Hay gente que llega con una necesidad extrema a este país solicitando refugio y hay otros que quizás llegan con historias inventadas y eso lo sabemos, pero aquí lo importante es entender que en el país todos trabajamos no solamente para solventar las necesidades de quienes llegan, sino las necesidades de todos. Es importante entender eso cuando hablamos tan despectivamente como por qué quienes llegan al país se tienen que quedar con los impuestos que nosotros estamos pagando. Y con esta investigación del Instituto Fraser les estamos demostrando qué es lo que realmente sucede en Canadá y cómo todos pagamos y generamos aportes para que todos en este país podamos vivir bien y disfrutar de lo que el país nos entrega. Por ahí dicen que una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, pues en Canadá tal cual hacemos periodismo y el periodismo no cree en rumores, los corrobora hasta que logramos presentar los hechos. Por eso usted prefiere este canal y está suscrito en este canal, porque esto es Canadá tal cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.